Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un gran gusto compartir con ustedes esta tarde, luego de las exposiciones del primer panel que fueron sumamente interesantes. Eh, Hoy lo que venimos a compartir con María Julia es un trabajo que llamamos Lo que nos dejó la pandemia, un relato sobre el primer año de la universidad en clave de virtualidad. Y bueno, cada tanto nos damos este gusto de volver a compartir trabajos académicos, porque nosotras, junto con Adriana Castellanelli, hicimos nuestro trabajo final de especialización en docencia universitaria, las tres juntas, y allí trabajamos la cuestión de la comunidad de aprendizaje como una alternativa o una estrategia para la cuestión del desgranamiento en primer año. ¿Por qué digo esto como introducción a lo que es nuestro trabajo? Porque tanto María Julia como yo somos docentes de primer año desde hace muchísimo tiempo, eh, y siempre nos preocupó especialmente la cuestión del desgranamiento, es decir, año a año veíamos cómo comenzaban muchos estudiantes y estos estudiantes iban abandonando o fracasando en su tarea de ser estudiantes universitarios plenos. Entonces, eso es algo que desde nuestro trabajo profesional abordamos, pero también año a año vamos buscando estrategias para poder enfrentar esta situación. Y en ese marco entonces es que la pandemia nos dio la oportunidad de volver a repensar las estrategias docentes, y a mitad de este año nuestro colega querido Leonardo Palacios, que también lo vamos a tener escuchando sus reflexiones, nos convocó a un encuentro en la Universidad Atlántica para poder de algún modo como sistematizar las reflexiones que nos había dejado la educación en pandemia. Así que es un poco una conjunción entre lo que fue nuestra experiencia durante la especialización, nuestra experiencia docente, y lo que vivimos durante la pandemia. De hecho, hoy a la mañana fuimos a dar una de las clases presenciales, volvimos al esquema anterior. De algún modo creemos que va a ser un esquema mixto o dual, pero bueno, es algo un poco extraño, ya estamos llegando al segundo año de pandemia. Piensen que cuando comenzó dimos una primera clase de Derecho Político y ya se cerró todo, entonces, bueno, hemos tenido como bastantes experiencias como para ponerlo en palabras. Dicho esto, nosotras entendemos al primer año, siguiendo a una autora, digamos, señera en el campo, Ana María Escurra, como una unidad de intervención y de análisis. Por esto que les decía antes, en el sentido de que es el primer año de estudios de los estudiantes universitarios, un momento clave que implica el abandono o la continuidad, y que este primer año tiene que ser tomado como una unidad de análisis para poder buscar estrategias específicas de abordaje, que son diferentes de la que uno puede utilizar en el resto de los años universitarios. Esto además tiene que ver, o está, digamos, el desgranamiento tiene que ver con una cuestión, o hay uno de los factores es una cuestión de clase, entonces esto le suma una preocupación adicional. Es decir, a partir del momento en el que se ha, digamos, extendido y ampliado el acceso a la universidad de las clases populares, esto ha tenido el efecto contrario de que, digamos, estas clases tienen mayores dificultades para permanecer. Entonces, este es un rasgo que hay que tener en cuenta. A partir de ese esquema, a partir de esa perspectiva teórica, es que vimos que una de las cuestiones, una de las ventajas que tuvo la virtualidad fue precisamente el hecho de que los estudiantes podían acceder a los materiales sin tener que pagarlos, por ejemplo, que podían acceder a los materiales en cualquier momento, al no tener que cumplir horario de clases. Aquellas personas que trabajaban o que tenían cargas de familia, y esto pensando en una cuestión de género, la virtualidad les generó
una ventaja para poder abordar la materia. Pero por otro lado, las desventajas que tuvo es que incluso con los estudiantes más jóvenes, que todos quizás tenemos el prejuicio de que al manejar eficientemente las redes sociales iban a ser quienes mejor se adaptaran a la realidad de la plataforma educativa, esto nos dio un mentis de algún modo, porque veíamos sus dificultades, por ejemplo, para seguir un hilo de discusión, sus dificultades para poder acceder y estar presentes en la plataforma, y esto generó que nosotros tuviéramos que tener, por un lado, un diálogo mucho más fluido entre nosotros, es decir, explotamos los grupos de WhatsApp, el trabajo se multiplicó, trabajábamos fines de semana, en cualquier horario. De hecho, nos empezamos a cuestionar si realmente no estábamos siendo autoexplotados, porque, bueno, para nosotros también constituyó un desafío el hecho de no tener el contacto directo con el estudiante, la pregunta cara a cara que ellos podían hacernos. Entonces eso hizo que redobláramos los esfuerzos para poder estar presentes con ellos. Entonces, dos de las estrategias que quizás nos resultaron como más interesantes y más valiosas en términos didácticos fueron el establecimiento de foros de debate, que lo fijamos como criterio de evaluación, lo cual implicaba que ellos se vieran de algún modo obligados a cumplir, y lo que fueron los foros de consulta. Los foros de debate, la característica que tenían, o que tienen, porque todavía los estamos utilizando, y creo que es algo que va a permanecer en el futuro modelo mixto, implica que nosotros tomamos algún tema puntual de actualidad, por ejemplo, la cuestión de la fake news, les ofrecemos algún video o algún texto que no necesariamente puede ser, sea de la asignatura, pero sino que tenga alguna vinculación, y ellos tenían que, a partir de eso, elaborar algún comentario crítico. El cuatrimestre previo a creo que fue uno de los momentos en los cuales más éxito tuvo estos foros de debate, porque incluso lograron hacerlo entre ellos, ¿sí? Acá Joana, que fue estudiante nuestra y que hoy siempre nos acompaña con sus comentarios, con sus pensamientos, creo que vivenció la cuestión de cómo el hecho de darles la voz a los estudiantes para que ellos nos ofrecieran su propio pensamiento crítico, fue una de las experiencias más lindas, porque también nosotros siempre tratamos de salir de ese esquema de clase magistral a la que tan acostumbrados estamos, ¿sí? La idea que también está en el nuevo programa del pensamiento crítico, de la educación, de una educación a partir de la línea de Freire, creo que lo hemos intentado plasmar en todas nuestras actividades. Entonces, como les decía, los foros de discusión fueron sumamente ricos, y los foros de consulta de cada una de las unidades también generó una actividad muy interesante, porque ahí cada uno de los docentes íbamos volcando algunas expresiones, digamos, a partir de cierta especificidad, pero respondíamos a las consultas de los estudiantes de manera escrita, y entonces eso también les servía a ellos para el momento de repasar cuáles eran los puntos a los cuales les damos más importancia, digamos, de algún modo estábamos muy cerca de ellos, y bueno, quisiera destacar que acá el titular, no es por ser chupamedias, pero el titular y mi colega Amílcar han hecho un trabajo impresionante, con una gran dedicación. Lucía Escalante y Lucía Martínez han también dado una gran ayuda, sobre todo con la cuestión de la plataforma, que a veces a nosotros los más grandes nos costó adaptarnos, es decir, hoy pasaron casi 2 años, pero yo recuerdo el momento en el que decíamos, ¿cómo ponemos la fotito en la plataforma? Entonces hemos vivido varias cuestiones. Y bueno, en cuanto a lo teórico, y acá ya iría cerrando para darle el espacio a mi colega,
lo que nos hizo reflexionar también es una cuestión de lo que Carlino trata como alfabetización académica, es decir, la capacidad que deben desarrollar los estudiantes universitarios para tener un lenguaje y una escritura propia de la universidad, en el sentido de utilizar una terminología técnica específica, de adaptar su pensamiento, un pensamiento crítico y no tan repetitivo como es en el del secundario, que ella llama la atención sobre esta cuestión de que normalmente les requerimos mucho que lean, pero que no hay tanto énfasis en la escritura. Y a nosotras nos pareció particularmente importante el hecho de, al utilizar la plataforma, eso exigía a los estudiantes que las preguntas fueran redactadas por escrito. Entonces, el uso de la palabra escrita no llegaba solo en el momento del parcial, sino que habían tenido una ejercitación a lo largo de toda la cursada, tanto en los foros de consulta como en los foros de debate, la obligación de pasar al tipeo, digamos, o utilizar sus propias palabras para poder expresar. Cada vez que uno formula una pregunta por escrito, ya tiene una mayor claridad de qué es lo que necesita saber, ¿sí? Es un modo también de adquirir conocimiento. Así que brevemente, antes de pasarle la palabra a mi colega, la Facultad de Derecho hizo una encuesta indagando un poco cómo había sido para los estudiantes la virtualidad, entonces transcribo algunos de los comentarios que ellos hicieron, y decían, por ejemplo, que les dio mayor facilidad para acceder al material de estudio, que los videos específicos para cada tema a los cuales se puede acceder en cualquier momento. Esto también fue un desafío para nosotros como docentes, empezar de repente a grabar videos donde en 5 minutos o en 10 minutos teníamos que sintetizar ideas que quizás en una clase los dábamos en 20, 30 minutos, armar PowerPoints agradables o audios, digamos, buscar nuevas estrategias. También dicen el gran ahorro de dinero al tener disponible el material de forma virtual, que el material de estudio esté en formato de archivo para poder descargarlo y consultarlo en cualquier momento. Yo sé de gente que barría mientras escuchaba audios, por ejemplo. Los videos de soporte explicativo son muy buenos, y los cuadros y resúmenes de los temas que se presentan en ellos también. Bueno, es decir, la virtualidad nos ha dejado algunas ventajas, y quizás la desventaja de no poder vernos cara a cara, pero bueno, esperemos que esto sea solucionable y que ingresemos a un modelo mixto. Bueno, María Julia, te paso la palabra y espero no haberme excedido. Gracias. Gracias, Juliana. Bueno, buenas tardes. Gracias. Bien, voy a referirme, a seguir con, ya que Juliana se refirió a los foros de debate, voy a empezar con ese espacio. En ese espacio la mayoría de las participaciones de los estudiantes demostraron una comprensión cabal de las consignas. Cuando no veíamos esa comprensión cabal, interveníamos los docentes marcando el déficit, y ellos entonces tuvieron oportunidad de completar o ajustar su intervención. Respecto a los foros de debate, estamos valorando para sucesivas, para las versiones que vengan, permitirles más autonomía, que quizás sean los estudiantes los que tengan que buscar noticias o vídeos relacionados con el tema o los temas presentados, así como que no lo hagan individualmente, sino también la posibilidad de que participen en el debate en grupo, y que sobre todo recuperen, sea para adherir, integrar o cuestionar las manifestaciones de otros, de sus compañeros. Creo que con esta sección Debates Actuales hemos alcanzado lo que Ken Bain denomina un entorno para el aprendizaje crítico natural. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual las personas aprenden enfrentándose a problemas atractivos, importantes, a tareas auténticas, que a la vez que le presentan el desafío de tratar con ideas nuevas, con nociones nuevas, les permitan recapacitar sus supuestos, pero también examinar sus modelos mentales de la realidad. Les mencionó Juliana estos detalles
con el equipo de profesores, bueno, los hemos discutido hasta los fines de semana, en un contacto diario por medios digitales. Esto significó una autoevaluación continua de nuestra práctica de trabajo, y cuando escribíamos la ponencia nos acordamos de lo que decía Edith Litvin de las reuniones de trabajo. Ella decía que las reuniones de trabajo realmente eran un escenario privilegiado de la investigación. ¿Para qué? Para investigar y poner en crisis nuestras propias prácticas y en ese sentido mejorarlas. Dicho intercambio también sirvió para conocernos mejor, porque algunos no habíamos compartido comisión a lo largo de 2 décadas. Entonces, en este conocernos mejor también buscamos optimizar las producciones docentes en el sentido de que cada quien procuró encargarse del tema en el cual reconocía una fortaleza especial para facilitar la comprensión a los estudiantes. También en el tema de los foros de consulta de las unidades, en varias ocasiones a una misma consulta respondíamos varios profesores, así, algo polifónico, con la certeza de que hay que ayudar al estudiante a construir comprensión, y que en ese sentido hay que empezar con lo sencillo, con lo familiar, y ahí se va añadiendo complejidad y lo desconocido. Decidir además la estructura de las evaluaciones parciales, elaborar el banco de las preguntas, sea para los trabajos prácticos como para las instancias evaluativas, resultó también otra valiosa oportunidad de trabajo entre colegas, importante para repensar la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. En nuestro trabajo pusimos un subtítulo con Juliana que dice refuerzo que faltan. Ya les comentó ella nuestro compromiso con las comunidades de aprendizaje, estructuras de participación que hemos corroborado, que hemos verificado su fortaleza, en el aula de la Facultad de Derecho Político, en el aula universitaria de la Unidad Penal 15 de Batán, en talleres de adaptación a la vida universitaria. Entonces, creo que el mayor desafío es pensar desde la virtualidad intervenciones que establezcan y sostengan el trabajo colaborativo. Además, también lo que mencionó Juliana, el tema del primer año, lo que nos impone presentar esas versiones para principiantes de las que habla David Perkins, porque ofrecen experiencias umbral, o sea, unas puertas de entrada a mundos nuevos en cualquier disciplina. Y David Perkins dice que elaborar buenas versiones para principiantes necesitan por lo menos 3 intentos en situaciones reales de aprendizaje. También pensar buenas aperturas. Yo acá les comento una que hemos hecho en clase, que nos ha resultado, y sobre todo para indagar los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre nuestra asignatura. Les decimos, imagínense que están recorriendo un largo pasillo al final del cual hay una puerta, en esa puerta hay una placa que dice Derecho Político. Y que imaginen qué van a encontrar, qué y a quiénes van a encontrar si abren esa puerta y pasan ese umbral. Entonces ahí van apareciendo nombres, fechas, personajes, instituciones, que las vamos anotando, y después les solicitamos, así lo hicimos en la presencialidad, que esas nociones que aparecieron las buscaran en el programa de la asignatura. Así que de esta manera fue una actividad, consideramos una buena apertura, que además de contactarlos con las materias, les aprendices pudieron recuperar sus saberes previos sobre la asignatura. Ahora bien, volviendo al trabajo colaborativo, es algo que a mí, con esto insisto porque me preocupa bastante. Poder comunicar a los alumnos que entiendan lo que es el trabajo colaborativo, que se puedan adueñar de su sentido, y que el trabajo colaborativo no es pasarse los archivos por WhatsApp o algún ida y vuelta en el foro debate, porque ¿qué hemos notado? Que recurren a los foros de WhatsApp y no entran al aula universitaria,
O sea, al examinar sus informes completos hemos notado que figuran los materiales nunca vistos. Y no es que no los vieron, el tema es que no los vieron desde el aula. ¿Sí? Al aula a veces entran cuando hay que participar de, por ejemplo, del foro del debate o del trabajo práctico. Entonces creo que tenemos que comunicar lo que significa este aprender juntos, donde se alternan papeles, se asumen responsabilidades. Nuestros enfoques obviamente comulgan con una visión social del aprendizaje, aprendemos con la ayuda social, pensamiento y aprendizaje son operaciones que se despliegan en actividades socioculturales. Y quiero aclarar lo que hemos notado en los estudiantes con los estudiantes de Derecho Político, que quizás es la primera materia, o de las primeras materias con las que toman contacto, este esquivar y tomar atajos, esquivar e involucrarse en el aula virtual, ocurre en los posgrados. Yo estoy haciendo una diplomatura y puedo dar fe de que muchos de mis compañeros piden los archivos por WhatsApp, las consignas del trabajo práctico a cualquier hora. Bien, entonces, es como que la velocidad y la inmediatez amenazan la profundidad que el estudio y el aprendizaje requiere. Traemos propuestas, me parece que todavía no lo hemos llevado a la práctica, los diarios personales y colectivos de los estudiantes, para que puedan valorar los parciales, las actividades, las fuentes, los desempeños de los profesores, el portfolio, la herramienta del portfolio, me parece que es muy interesante también en un entorno virtual, la recopilación de evidencias que los estudiantes hacen con sus propias producciones a lo largo de un periodo determinado. ¿Por qué? Porque me parece que son herramientas que dan cuenta de decisiones, de obstáculos, de logros, y como tal ejercitan la conciencia metacognitiva. Y además de las encuestas que leyó, perdón, de las respuestas a la encuesta de la facultad que leyó Juliana, algunos aportes, estos registros específicos van a nutrir la autoevaluación de los estudiantes y la del equipo docente. La información que proveen realmente es muy valiosa, y nos permitirá enriquecer futuras configuraciones. Bien, nosotras insistimos con la comunidad de aprendizaje, con el acompañamiento de tutores pares, y creemos que cualquiera sea el enclave físico, virtual, interpersonal, lo que importa es que surjan en su interior las disposiciones necesarias para que decidan conjuntamente, aprendan conjuntamente, que quien se asoma al aprendizaje lo hace desde su singularidad, pero dentro de una atmósfera generosa y estimulante, donde se ayuda, se recibe ayuda sin cortapisas, y lo que es más importante, el error se integra correctamente, esto es, el error al servicio del aprendizaje profundo. ¿En qué concluimos con Juliana? La pandemia en algunos casos obligó a incorporar por primera vez las pantallas al acto educativo, en otros aumentó su uso, pero lo que queda claro es que son canales que vinieron para quedarse. Y si pensamos la clase como algo vivo, ya que vivas estamos las personas que las transitamos, este relato creo que les traemos tiene que ver con la idea de inventar en la clase de lo que habla Mariana Maggio, y que ella considera una exigencia moral para los que enseñamos en el nivel superior. A nosotras es un reto que nos entusiasma, a pesar de la capacitación acelerada, de lo que tuvimos que aprender desde poner nuestra foto de perfil en el aula virtual, hasta lo que hemos conseguido, lo que queda pendiente, nos entusiasma, y bueno, para ser coherentes con la forma de trabajar que proponemos, bueno, a quienes nos están escuchando ahora, a quienes lean nuestro trabajo, los invitamos a compartirnos rutinas afines, críticas o sugerencias. Acá lo veo a Sebastián Puglisi, está Alfonsina, está Juanjo, bueno, ahí sabemos que podemos conseguir aportes muy valiosos,
los necesitamos hacia perfeccionar nuestras prácticas. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las Julis. La verdad que muy interesante y de mucha actualidad lo que acaban de desarrollar. Creo que todos acá presentes o somos alumnos en algún curso o docentes en otro, así que nos hemos sentido identificados en algunas partes de su relato. Pero sí, si les parece, dejamos los comentarios por ahí que muchos van a querer aportar su experiencia para el final del panel. Bueno, ahora sí presentamos al magíster Leonardo Palacios, que es abogado, magíster en sistemas penales y problemas sociales comparados de la Universidad de Barcelona, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Atlántida Argentina, y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales también de la Universidad Atlántida Argentina. Leonardo, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que este panel es un gusto, como recién decía María Julia, está lleno de amigos y amigas, así que en primer lugar, y como corresponde, profundo agradecimiento a Pablo y en realidad a las autoridades del instituto, pero a todo el equipo todos sabemos lo que trabajan para llevar adelante estas jornadas con la continuidad de tantos años, y realmente es súper valorable. Por eso siempre es digamos, una doble satisfacción poder estar en estos encuentros, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a seguir en la senda de alguna manera de lo que presentan María Julia y Juliana, pero contando una experiencia particular que presentó lo que nosotros denominamos en algún momento como un doble desafío, ¿no? Uno de los desafíos lo acaban de contar Juliana y María Julia muy bien, que fue un desafío general para todos nosotros, digamos, para todos y todas los docentes, y para todos y todos los estudiantes, y para todos y todas las autoridades de las instituciones educativas, que fue sacar adelante la educación, en este caso, la educación superior, digamos, en los años quizá más duros que hayamos recordado vivir como planeta, ¿no? Por lo menos en lo que nos toca a nosotros, los que pertenecemos a estas generaciones que nos estamos cruzando en este panel. Y la reacción fue realmente muy rápida en todo el sistema, ¿no? Luego de esa zozobra que muy bien contó Juliana, vamos la primera semana a dar clases presenciales, y luego estamos encerrados por más de un año y pico. Quizá no tomamos dimensión todavía, me parece, que lo que fue los reflejos que tuvieron las diferentes instituciones de educación universitaria en Argentina para llevar adelante ese proceso, en el cual en el centro, hay que decirlo, estuvimos los docentes fundamentalmente, que muy bien lo indicaron las chicas, todo lo que tuvimos que aprender. Los estudiantes también, sin duda, ¿no? Pero realmente a nosotros, digamos, a nosotros también nos gusta denominarla la educación remota de emergencia, por no llamarla o educación en pandemia, o educación, no fue una educación a distancia, sabemos que no estaba planificada para eso, y nosotros no estábamos preparados como docentes para ese sistema. Digo, en ese contexto que no es menor, por eso lo remarco, me tomo unos minutos para remarcarlo y para darle la dimensión que tuvo y que todavía tiene, y el impacto, como también decían las compañeras, que va a tener en los futuros procesos de enseñanza. Digo, a nosotros particularmente vengo a contar una experiencia que le llamamos doble desafío. El primero ya lo mencionamos, y el segundo era poner en marcha un plan de estudio nuevo y una materia nueva en lo que era la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina. El plan de estudio en la Nacional ya lo habíamos implementado el año anterior, o sea que teníamos alguna práctica los que estamos en las dos instituciones, ¿sí? Pero en nuestro caso se ponía en funcionamiento justo en el año, digamos, de la educación remota de emergencia. Todo eso gracias, y hay que mencionarlo, digamos, a la conducción de la locomotora que hizo Verónica Santiago, ¿no? Que acá está presente, y que es obviamente una
una gran amiga y mentora de todo este proceso, que se metió de lleno también con las ideas que muchos compartíamos, que se mencionaron acá, sobre comenzar a trabajar en forma diferenciada los procesos de enseñanza del derecho, ¿sí? Y en esa, digamos, en esa gran masa que iba elevando, gracias, insisto, a su visión y al empuje de varios, pudo sumar en la currícula una materia que se conoce extracurricularmente en la Argentina desde hace tiempo y en el mundo también, pero que digamos, en la currícula es más difícil encontrarla, que es la clínica jurídica. En nuestra querida Facultad Nacional funciona la clínica jurídica también, a partir del Centro de Investigación, ¿sí?, en discapacidad, que dirige la querida Agustina Palacios, así que no es una práctica extraña. Lo que sí era extraño es que fuera una práctica curricular, es decir, que fuera una materia que, obviamente, obligatoria, y que se diera en nuestro caso se da en el segundo cuatrimestre, porque no repetimos materias en primero y en segundo. Lo cierto es que el desafío es que, digamos, cuando hablamos de clínica jurídica, ¿puedo compartir un poquito de pantalla, Lucía? No quiero aburrir con No, sí, mucho dame solo, un minuto que ya te pongo como... sí, solo porque después quería mostrar unos pequeños gráficos, pero digo, no voy a aburrirles con las cuestiones teóricas de qué es la clínica, todos más o menos tenemos una idea, y lo bueno es que es un formato que además presenta casi tantas, precisamente, tantas formas como ideas cada uno puede tener, ¿no? Hay diferentes modelos, listo. Ahora, gracias, Luz. Tanto, digo, sobre todo extracurriculares, ¿no? Así se dio desde hace tiempo en nuestro país, sobre todo en, Universidad de Palermo, la Universidad Austral, digamos, que fue noticia hace poquito, no sé si pudieron verla, pero bueno, un caso llevado por esta clínica jurídica tuvo una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un amparo por omisión muy interesante que obliga a reglamentar un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo respecto a las instituciones maternales en empresas, que no se podía poner en práctica por no estar reglamentado, y eso fue un caso que fue impulsado por una clínica. Digo, menciono esto como al pasar, como nota al pie, para tener dimensión de lo que se pretende a partir de esto, pero básicamente lo que es importante acá es que lo podamos pensar como un proceso de enseñanza del derecho. Eso es lo que vengo yo a comentar en el marco, además, de esta educación en pandemia, ¿no? Entonces, la idea es pensar que denominamos clínica jurídica a diferentes dispositivos, pero siempre todos van a pretender la enseñanza, obviamente, del derecho, sí, pero no a partir de las nociones tan, digamos, de alguna manera tradicionales que pretendemos, y sobre todo poniendo el foco o el centro de ese proceso de enseñanza en la actividad que puedan llevar adelante los y las estudiantes. Después podemos tener modelos de clínica que sean de asesoramiento, modelos de clínica que sean de patrocinio, modelos de clínica que sean de litigación estratégica, diferentes modelos. La cuestión es que todos ellos, y acá va el desafío de alguna manera del que les propongo yo hablar, los objetivos, algunos de los objetivos que se plantean a partir de este dispositivo, digo, todos esos objetivos siempre se piensan en función de la presencialidad, es decir, en función de que haya un momento
de reunión de estudiantes y de docentes presenciales, y sobre todo con aquellas personas que se piensan como consultantes, ¿sí? O por lo menos incluso de interacción con diferentes instancias administrativas o judiciales. Desde el primer momento nosotros, cuando discutíamos, digamos, con Verónica y con el resto del equipo que planteaba estos cambios, no pensábamos en una clínica jurídica en un aula de la facultad, sino que la pensábamos como un dispositivo vivo, transitando diferentes instancias de las ciudades. Digo de las ciudades porque en la Universidad Atlántida hay 3 sedes, en Dolores, en Mar de Ajó y en Mar del Plata, y eso implicaba también pensar dispositivos diferentes para cada una de las sedes, en función de lo que como clínica jurídica uno le podía otorgar a la comunidad, porque si bien acá yo estoy poniendo el centro de atención en el proceso de enseñanza, está claro que lo estábamos, digamos, está claro que no se piensa solo como una práctica, sino que además se piensa como una práctica articulada casi con la función de extensión universitaria también, ¿sí? Porque se piensa en el proceso de inserción social de la universidad en esa comunidad y en lo que la misma le puede dar. Que, insisto, en nuestro caso, sobre todo en Mar de Ajó y en Dolores, es muy importante. Entonces, el desafío era, bien, tenemos que llevar adelante esta idea que teníamos, pero, perdón, estoy pasando, teníamos que llevar adelante esta idea que tenemos, pero solamente tenemos la posibilidad de encuentros sincrónicos por Zoom y un aula, obviamente una plataforma en Moodle que nos permitía claramente todo, digamos, muchas de las herramientas que mencionaron María Julia y Juliana, y que no vamos a repetir, y que claramente ya para el segundo cuatrimestre, que es cuando se da esta materia, todos estábamos bastante entrenados en hacerlo. No digo que lo hiciéramos bien, ni que lo hiciéramos con la profundidad que uno siempre busca y desea que se logre, pero por lo menos eran herramientas no tan desconocidas como en el primer cuatrimestre. Pero bueno, así todo estábamos en problemas, ¿sí? Porque no podíamos, perdón, todavía no vamos a eso, porque no podíamos terminar de diseñar, o mejor dicho, teníamos que cambiar una planificación inicial pensada en otro contexto para poner en marcha una materia nueva que además debía cobrar sentido para los propios estudiantes, porque acá hay otra cuestión que es tangencial, pero que es importante, institucionalmente y también desde la cátedra, cuando uno asume el compromiso de tener digamos, de tener estos dispositivos como enseñanza del derecho, les tiene que dotar de sentido, y si los estudiantes no encontraran el sentido porque la virtualidad no nos permitía trabajarlo, íbamos a tener un grave problema. Bueno, voy a hacer un recorrido muy breve. Básicamente buscamos otras herramientas y, como dijo Juliana, teníamos ventajas y desventajas. Había una primera desventaja que era claramente que no nos podíamos reunir, no podíamos tener consultantes presenciales, no podíamos articular con instancias administrativas y judiciales para asesorar, para acompañar a las personas consultantes a realizar trámites, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eso, por otro lado, nos permitió conectar estudiantes de las 3 diferentes sedes que pudieron trabajar en conjunto. Pensaba mucho en lo que María Julia decía del trabajo colaborativo. Quizá una de las cosas que, entre tantas, ¿no?, de las buenas que nos llevamos, es esa, la posibilidad de que estudiantes de diferentes sedes pudieran compartir un espacio, en este caso virtual, de trabajo, y a su vez enriquecerse con experiencias de sus diferentes localidades, cosa que pasó, no los quiero aburrir con casos particulares. Pero bueno, ¿qué pudimos hacer? Pudimos plantear, por ejemplo, trabajos en conjunto pensando en asesoramientos legislativos. Por ejemplo, en ese momento se estaba trabajando las reformas a la Ley de Manejo del Fuego, porque, no sé si recuerdan, fue la época de grandes incendios
los humedales del delta del Paraná, por ejemplo. Pudimos realizar un estudio para luego elevar a la propia Cámara de Diputados como un dictamen, como yo lo denominaba amicus curiae legislativo, ¿no? En este caso. Se trabajó sobre causas que podrían ser de litigio estratégico, judiciales, pensándolas no sobre la causa, sino pensando lo que se había llevado adelante hasta ese momento y qué otros caminos podían tener, como por ejemplo la causa, los planteos sobre fumigaciones en el partido de Santa Clara, que es una causa radicada judicialmente en Mar del Plata. Se analizaban lo actuado, se conectaba con personas que habían trabajado en las asambleas. Bueno, se trabajaron diferentes puntos, no, insisto, no los quiero aburrir con detalles, pero de todo esto lo que a nosotros nos interesaba era ver la recepción que tenían en los estudiantes esta forma, incluso a pesar de la virtualidad. O aprovechando, mejor dicho, las ventajas que nos permitía la virtualidad. Con otro desafío, que casi me olvido de mencionarlo, que era un desafío casi intracátedra, ¿no? Y el desafío partía de la idea de Don Finkel, ¿no? Que él plantea en el título de su libro, que es dar clases con la boca cerrada. Nosotros estábamos convencidos de que lo que mejor podíamos hacer era hablar lo menos posible en las clases, lo cual es casi un desafío inconmensurable para alguien que es docente en nuestras carreras y que nos gusta hablar tanto, por otra parte, ¿no? Fue muy difícil la construcción de ese perfil de cátedra, porque yo no era docente, porque era una cuestión de equipo, y sin embargo lo fuimos logrando que cada vez los estudiantes, que además no están acostumbrados en general a ser los portavoces en una experiencia pedagógica, en el aula básicamente, lo fueran asumiendo. Y bueno, eso implicaba un trabajo obviamente que excedía un poco lo que describía también María Julia y Juliana, ¿no? Que excedía las meras horas de clase, que tampoco los voy a aburrir con detalle. Pero sí les quiero mostrar esto, ya para ir finalizando, me parece, porque si no me voy a exceder y los voy a aburrir. Hasta ahora es una encuesta entre los chicos y chicas que cursaron el año pasado y una experiencia que estamos teniendo ahora. Hasta ahora va en construcción, solo es un caso de 13 respuestas que es poquito. Igual nosotros tampoco es que tengamos tantos estudiantes. Estos estudiantes que son del plan nuevo todavía muchos no han podido cursar esta materia, que está en el cuarto año. Pero lo que nos interesaba a nosotros es si hoy podían haber encontrado, incluso en la virtualidad, el sentido de esta forma de enseñar, y en el caso de ellos de tomar contacto con el derecho, de aprender el derecho, o por lo menos de aprender ciertas habilidades, que de eso se trata en definitiva, ¿no? Muchas de las cuales también mencionó María Julia, que son las que nos interesa potenciar. En la primera cuestión, lo que nos interesaba era si había semejanzas o no con el resto, digamos, de las materias tradicionales del derecho. Bueno, obviamente lo ven ahí, si la escala fuera al revés no se lo estaría mostrando, seguramente. O sea que en el 1 poníamos lo más parecido y en el 5 lo más diferente. Lo interesante ahí es que aproximadamente el 70 y pico por ciento, casi el 80%, de los estudiantes le encuentran ese sentido, encuentran que no están en una materia normal donde se les pide estudiar un texto y más o menos cumplir alguna consigna, repetir de alguna manera, o trabajar un caso hipotético, sino que estamos haciendo otro tipo de construcción. La otra cuestión que le preguntamos si a nosotros como cátedra nos interesaba fundamentalmente, ¿no? ¿Dónde está puesto el acento? ¿No? ¿En la actividad del docente o en la actividad del estudiante durante la cursada? Y la verdad que a mí me sorprendieron los resultados. Casi un 90% entiende que el acento está puesto en ellos, cosa que a mí la verdad que me puso muy contento. Veremos si con las sucesivas respuestas esto se mantiene o no, pero en principio me alegra.
este quizás fue el resultado que más me interesó de estas preguntitas que hicimos. Bueno, obviamente si le aporta algo extra a su formación, cuando decimos algo extra, decimos, bueno, algo que en realidad no ven en otras materias, algo en realidad que es lo que lo sabemos, los que luego nos recibimos generalmente lo tenemos en el contacto con los y las colegas, o en el contacto, digamos, en la dependencia donde trabajemos, ¿sí? Fíjense, ahí de nuevo, más del 90% entienden que en su formación de abogados, que bueno, son estudiantes ya del ciclo superior, ¿no? Le está aportando algo extra. Si les permitió visualizar el trabajo de abogado de una forma más, digamos, de una forma no más práctica, sino de una forma más integral, ¿no? De lo que se les puede contar. Y también, fíjense que los resultados fueron muy buenos. Esta es una pregunta que a mí me interesaba también saber, hasta qué punto las prácticas profesionales son diferenciadas de la clínica. No parece tanto, ¿sí? Yo creo que acá esa diferencia, supongo, que la virtualidad le restó esa diferencia que puede haber con las prácticas, pero por otro lado, si lo miro desde otro punto de vista, me pone muy contento porque también veo que las prácticas profesionales, que en muchas ocasiones en las facultades de Derecho, va cambiando eso afortunadamente, pero cuando nosotros estudiamos era una mera copia de escritos formales sin sentido, también va cambiando, y de alguna manera se puede entroncar la mirada de clínica con las prácticas, ¿no? Y bueno, eso era, digamos, alguno de los números previos que les quería mostrar, fundamentalmente para pensar que el problema no era ni la virtualidad, me parece, el problema no era ni la virtualidad ni la presencialidad, sino que en definitiva es la búsqueda de estrategias, de herramientas que nos permitan asumir ese doble desafío, en el caso en el que yo les comenté, digamos, que nos encontrábamos, y que trabajando sobre diferentes bases y miradas, si no renunciamos a esa idea básica que teníamos, que era un profesor profesora, que se pudiera correr de ese lugar para permitir para permitir la construcción de esa habilidad, porque casi que no estábamos hablando de contenidos teóricos, fundamentalmente estábamos hablando de habilidades que incluyen contenidos teóricos, claramente, ¿sí? En muchos casos, pero estudiantes que pudieran entender que podían trabajar en equipo, que podían complementarse, que podían pensar críticamente una norma y proponer una modificación, que podían pensar críticamente un caso y decir, me parece que este caso que está ya en marcha por este sector, lo tendríamos que ver, se podría haber planteado de otra manera. Esas habilidades uno no las tiene hasta que no lo ponen al frente en el momento de llevarlas a cabo. Me parece que eso era lo que, insisto, más allá de la virtualidad no renunciábamos. Y por eso, acá sí ponía una cita también, siguiendo la senda de María Julia. Ves que María Julia y Juliana yo las sigo, bien, no cumplo con... parece que lo tuviéramos preparado. Pero es cierto, porque en el medio que nosotros estábamos llevando adelante estas prácticas, Mariana Mayo saca su libro, Educación en Pandemia, y de alguna manera, obviamente, muchos de los relatos nos atraviesan, pero cuando yo veo que ella dice que lo que la conmueve es la posibilidad de que se crea que el estudiantado en cada práctica de enseñanza puede crear algo que no existía antes, ¿no? Eso era lo que yo pensaba, esto es lo que nosotros proponíamos en cada nueva clase de la clínica, un poco sin red, un poco planificado, pero también un poco sin red, porque si no tenemos esa participación de los estudiantes no lo podíamos lograr. ¿Y qué queríamos lograr? Una pregunta, una idea, un argumento.
fíjense, todo lo que menciona Mariana, un ensayo, una solución, una obra de arte, un desarrollo tecnológico, un artículo, o para ser realista, como dice ella, algo que en las sucesivas clases nos acerque a cualquiera de estas producciones. Puede ser el camino, nosotros fuimos construyendo también varios de esos caminos para llegar a una o dos producciones finales en un cuatrimestre, tampoco era tanto. Pero la idea es eso, cuanto más fuerza crítica y transformadora tenga esa creación, va a ser mejor. Pero insisto, es muy importante, para nosotros era muy importante, poder corrernos del lugar tradicional, guiar el proceso, que es lo más difícil porque no lo sabemos hacer, porque lo estábamos aprendiendo, ¿sí? Por eso, digo, para cerrar, más allá de que fue algo de los que nos pasó esto que planteaba Mariana Mayo, también, ya que el panel anterior fue sobre justicia restaurativa, voy a citar también acá al fiscal Estreselli, voy a decir, yo voy a renunciar a toda pretensión de originalidad para cerrar esta ponencia, y me voy a remitir de nuevo a Mariana Mayo, que lo dice tan lindo, que es lo mejor, y ella dice, en definitiva, en este proceso que eduquemos para criticar, imaginar, diseñar, crear e intervenir con la formación más sólida y rigurosa que sea posible. Pero la solidez ya no consiste en la repetición, porque la falta de sentido y comprensión abunda, y en la escena educativa puede ser tan desoladora como vivir en pandemia. Por eso es interesante esto de pensar también lo que nos sucedió en pandemia para la transformación futura. Y es interesante también pensarlo porque también suscribo a algo que plantea ella, y dice que si logramos apasionar a otros, seguramente mejoraremos sus posibilidades de quedarse en el sistema educativo. Esto es central, ¿no? Todos lo sabemos. Terminar cada uno de los niveles e insertarse de modo pleno en la sociedad. Y esto es lo más interesante de todo, dice, no es educación emocional, es política. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Leonardo por contarnos esta experiencia y hacernos un poco parte a medida que la ibas contando. Y por último, presentamos al especialista Juan José Escujuri, que es el tercer expositor de este panel, y él es especialista en docencia universitaria, profesor adjunto de las materias Historia del Derecho y Derecho Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también es profesor de la materia Sistema Educativo de la Facultad de Humanidades, como así también es coordinador de extensión universitaria de la Facultad de Derecho. Así que, Juanjo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo una conexión un poco inestable, así que espero no quedar congelado. Ante todo, agradecer a Lucía por la presentación y a los amigos y colegas de la docencia como María Juliana y Leonardo Palacios, que nos unen más de 20 años de trabajo interdisciplinario en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales que dirige Pablo, y por otro lado ha sido el impulsor de esta jornada, junto con el Espacio del Nino, como se planteó en la inauguración de hoy. Yo no voy a ser tan optimista como mis amigos, porque tiene que ver un poco con el título del trabajo, del panel, ¿no? Los desafíos de la educación en pandemia, y compartir que los sistemas educativos, que son el origen de la modernidad, y digamos que surgen en la Revolución Francesa, y acá están todos los amigos de derecho político, en el marco de las revoluciones burguesas, con la expansión de la obligatoriedad, ¿no? Pero esa institución moderna, la escuela, a lo mismo que las universidades, está pensada en la presencialidad, ¿no? Entonces, cuando se da la situación de marzo del 2020, donde los indicadores en Italia y en parte de la Europa mediterránea eran números realmente catastróficos para ese momento, hay un verdadero congelamiento
de los sistemas educativos basados en la presencialidad, ¿no? A tal punto que el informe de UNESCO va a plantear que hay más de 180 países en un determinado momento que va entre los meses de abril y mayo, el periodo más duro, donde no hay presencialidad y se denomina, aunque luego hay otro debate, el cierre del sistema educativo. ¿Pero por qué el cierre? Porque el cierre estaba planteado en la presencialidad. Yo, por supuesto, mi formación de base es ser profesor y he trabajado en los diferentes niveles educativos, entonces esto plantea un nuevo desafío y una nueva estructura, ¿no? Y acá nos vamos a referir claramente qué pasa con las universidades, ¿no? Hay todo un debate, nuestro marco normativo forma parte o no de los sistemas educativos, ¿no? Si hablamos del sistema de universidades. Y acá hay un documento del 2020 acerca de la continuidad pedagógica en las universidades de América Latina. Ese documento lo va a hacer IESAL UNESCO, es decir, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Y miren el título, ¿no? Continuidad pedagógica. Es decir, muchas madres jóvenes que están acá, que tienen niños y adolescentes en los establecimientos educativos, han escuchado hablar de la continuidad pedagógica, pero parecía que la continuidad pedagógica no era una categoría que se usaba para el sistema universitario, ¿no? Y va a realizar ese primer informe con más de 100 universidades de la región, y van a salir algunos datos interesantes. Que el 80% contaba con plataformas. Y bueno, nuestra propia universidad hace varios años que cuenta con el sistema de educación a distancia y con plataforma, y luego se fueron consolidando los campus. Nosotros lo conocemos porque, por otro lado, en los procesos de acreditación y a través de CONIAU se requería un campus virtual, pero acá es interesante ver qué pasa en lo normativo y qué pasa en la práctica institucional. Es decir, cuántas eran las asignaturas que participaban dentro del campus. Y bueno, los porcentajes a nivel nacional eran porcentajes muy bajos en las carreras presenciales. Esto claramente se ve, o el aula virtual funcionaba como un espacio de depósito de la bibliografía, aunque otros colegas podían usar una red, como podía ser el espacio de Facebook, pero bueno, claramente también acá en función de lo que planteaba hace un rato Leo, en el sentido que la plataforma más utilizada va a ser la plataforma Moodle, más del 60%. Y el 30% utiliza Classroom, que en general Classroom ha sido la plataforma muy utilizada en las instituciones educativas del nivel secundario y al nivel primario, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? También otro elemento central, la falta de competencia digital. Falta de competencia digital en este informe, que también hay informes subnacionales en ese sentido y nacionales, donde plantea en el caso de los docentes 65%, ¿no? Y en el caso de estudiantes 49%. Y acá voy a retomar esa categoría de alfabetización académica, de la cual hablaron Juliana y María Julia, donde ver, digamos, esa alfabetización académica y digital, pensada en lo que todavía algunos usamos, esa vieja categoría de nativos digitales, porque no somos tecnólogos de la educación, como justamente es la mencionada Mariana Maggio, es una especialista en tecnología educativa, pero creemos siempre que los adolescentes y jóvenes tienen un mayor conocimiento en el uso de las redes, pero no en las aplicaciones digitales desde el punto de vista académico. Y esto también va a plantear algunas oportunidades, ¿no? Y oportunidades como lo fue planteando Leonardo,
de concebir ese equipo educativo, ese equipo docente, esa idea de equipo se fortalece en la no presencialidad, es decir, porque ¿qué hacemos ahora? Era una verdadera parálisis, es decir, ¿cómo evaluamos? Es decir, porque hay una rupturización de las tradiciones, y en este caso la Facultad de Derecho, los tipos de enseñanza, más allá de las prácticas de varios colegas, y que eso uno lo puede ver en los últimos 15 años, cómo se han comenzado a rupturizar, pero la lógica en asignaturas profesionalistas es que da teórico el ayudante de primera, da teórico el adjunto y da teórico el profesor titular, ¿no? Entonces esto le da, por lo tanto, para el equipo de cátedra este era un mayor desafío. Y acá sí uno puede contar de esa cooperación, ver la pandemia como una cooperación, como una oportunidad, en esa sinergia y en prácticas participativas que aprovechando las potencialidades de las plataformas, las aulas virtuales fomentando justamente sus sitios de foro debate o de espacios colaborativos como las wikis, justamente acá los docentes más jóvenes tenían un mayor fortalecimiento y bueno, y se dio un proceso de negociación interesante. Uno puede ver acá en diferentes informes de cátedras cómo se fue dando, donde hubo también una de las jerarquías, estaban las estrategias que planteaban los docentes más jóvenes, ¿no? Es decir, a veces esto no se da en lo que va a denominar Tony Becher las tribus académicas, justamente. Bueno, entonces, ¿qué va a plantearse? ¿Qué va a plantearse de acá para adelante? Es decir, ya llevamos 2 años académicos, estamos transitando la última parte del cuarto cuatrimestre en realidad obligatoria. Entonces, decir, ¿cómo va a funcionar ese nuevo modelo híbrido que seguramente va a ser la nueva normalidad pedagógica universitaria, ¿no? Y en ese modelo híbrido va a haber que claramente que recuperar, pero también rediseñar, ¿no? Porque si no, nos parece que todo lo que hacíamos anteriormente estaba bien, y claramente los números nos dicen que no estaba bien. El sistema educativo lo va a dar, es decir, el propio Atlas de la Educación nos va a plantear que después de 15 años de Ley de Educación Nacional del año 2006, la mitad de los pibes de 18 años terminan el secundario. Y uno cuando comparte con colegas dice, primer año, vienen peor, no saben leer, no entienden. Se te está cortando mucho. Y Por ahí sí apagás la cámara. parar acá. Bueno, vamos a ver. Perfecto. A ver. Bueno, entonces, en esta cuestión de decir qué renovación vamos a dar y qué vamos a rediseñar, ¿no? Y con el tema, con lo tecnológico. Claramente acá hay un tema que es central y se ha utilizado acá varias veces en los enfoques teóricos y lógicos, la categoría transformación y la tecnología de los sistemas universitarios. Yo concibo la transformación donde incluye a la adaptación. Hay otra posibilidad de que sea solamente una adaptación tecnológica, pero esa adaptación tecnológica no va a transformar la matriz del sistema. Y claramente acá vemos cómo funciona el sistema universitario, que ha sido el desafío que han tenido nuestras propias universidades, ¿no? Con un sistema que se adapta al entorno normativo a través de reglamentaciones que comienzan a producirse
en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el CIN, en la propia CONEAUP, y estamos acá ahora acerca de las ordenanzas del Consejo Superior o del Consejo Académico, de cómo iba a funcionar esa situación, de cómo vamos a evaluar, cuándo se extiende el cuatrimestre. Es decir, había también una incertidumbre importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, también acá estas reglas que justamente van a generar hábitos formales, la fortaleza justamente es qué pasaba con lo informal. Y ahí justamente es donde hubo una fuerte, un fuerte cambio que me parece que le da a las instituciones universitarias y a las propias facultades pensar ese nuevo modelo organizacional, justamente un modelo organizacional donde justamente rompa el modelo de federación de facultades, o el modelo de cátedras estancas, y justamente se trabaje en el formato de áreas curriculares, ¿no? Y claramente en esta línea, si seguimos, ¿no?, el nivel de las reglas, el nivel del modelo institucional, tenemos que pensar el impacto de la pospandemia con nuevos modelos organizacionales. Y este es un sentido que claramente van a tener las universidades públicas. ¿Por qué las universidades públicas? Por la relación que tienen con la región. Es decir, volver a creer que ¿qué van a hacer los estudiantes de la región que se trasladaron a sus localidades? Y acá hay que pensar también qué pasa con esa institución napoleónica, claramente de la modernidad, cómo hoy nosotros vamos a garantizar un derecho a la educación. Y este es un fuerte desafío para las universidades públicas, donde la oferta en general virtual era muy baja, salvo en el caso de la Universidad de Quilmes, que su génesis es justamente ese formato, o en algunos casos algunas áreas u ofertas de posgrado. Pero esto lo va a poner masivamente a las universidades más tradicionales. Pongamos el ejemplo La Plata, la Universidad de Rosario, Córdoba, Rosario, para poner en más. ¿Y cómo van a dialogar con su propia comunidad a quienes suscribimos en cómo garantizar ese derecho a la educación? ¿No? Porque por otro lado, en este contexto de pandemia, en los propios documentos lo van a decir, justamente es en un contexto de crisis económica. En América Latina, toda la documentación lo va respaldando, hay un aumento de los niveles de pobreza por las características estructurales de la economía informal que tiene la región, con fuerte desigualdad. También, ¿qué otra lógica institucional va a cambiar? Justamente era impensado que los órganos de cogobierno, ya sean los consejos académicos, el Consejo Superior, y en algunos casos hasta las asambleas universitarias, funcionaron de manera virtual, hasta en los mecanismos de elección de candidatos, no en el caso de nuestra universidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta nueva revolución 4 y 5.0, de robótica, de big data, de biotecnología, de nuevos materiales, nos va a plantear un nuevo desafío a la región, ¿no? Es decir, una región que se encuentra amenazada porque las élites justamente no ven que la inversión en ciencia y tecnología y educación sea potencial para la región. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a garantizar ese compromiso social? Compromiso social que estamos viendo en las universidades nacionales con las prácticas sociocomunitarias, también en las universidades privadas, con la educación en servicio, y la necesidad de capacitar, de seguir formando al cuerpo docente y no docente para el funcionamiento de lo virtual. Esto también va a requerir, los números sí están dando, que hay una fuerte
más allá de experiencias exitosas, como nos compartieron María Julia y Juliana, hay una fuerte... los números van a dar que los indicadores de ingreso en el año 2020 y en el año 2021 hay un fuerte abandono, un fuerte desgranamiento. Es decir, acá, pero no es algo, es algo que está pasando en el sistema y en los propios... en el propio colegio secundario está esa nueva categoría que es la de los desconectados, porque justamente la brecha digital existe y en la mayoría de los casos, en un primer momento, tenían solamente teléfonos y luego, bueno, han iniciado las propias universidades y programas de políticas públicas con respecto al acceso de tablets. Es decir, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, a mí me parece que los desafíos para compartir y que se expresaron también en los colegas que estuvieron justamente, es decir, en potenciar esas buenas prácticas, en seguir construyendo ese trabajo en red, en las áreas curriculares y avanzar claramente en una mayor alfabetización académica en los primeros 3 cuatrimestres, porque se dan 2 casos ahí, y en nuestras facultades de Derecho esto se ve, no solo la alfabetización académica al ingresante entre 18 y 20 años, sino también que las características de la carrera de Derecho hace que personas mayores de 55 o 60 años sabemos que habitan en un número importante en nuestras aulas. Entonces, bueno, eso también requiere ahí una mayor inversión y decisión institucional en políticas de ingreso. Me parece que eso va a generar mayor filiación y siguiendo con la línea de lo que plantearon Julián y María Julia, de fortalecer las trayectorias educativas. Para finalizar, decir que, bueno, como plantearon el grupo de rectores del CIN, ahora en diciembre van a tener un encuentro justamente de cuál es el desafío de marzo del año que viene, cuál es el desafío del acordeonado acerca de la acreditación en las carreras con respecto al tema de la virtualidad y pensar como un sistema de educación a distancia en las universidades públicas bajo un formato de consorcio. Es decir, este es un poco el panorama que yo quería compartir de cómo funciona el sistema educativo argentino y latinoamericano, que por otro lado se prepara para la próxima cumbre mundial de la educación superior del 2020 en una región que, más allá de su desigualdad, los desafíos de transformación son muy fuertes y que tiene una experiencia a través de los documentos de las 3 conferencias regionales, tanto la de La Habana, tanto la de Cartagena, como la última de Córdoba en el 2018. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por tu exposición. Me quedo con esta pregunta de cómo garantizar, ¿no?, realmente el derecho a educación en tiempos de virtualidad, que creo que va a ser ahora lo que vamos a comentar. Ahora sí, gracias a los 4 por haber participado, y excelente el manejo del tiempo de este equipo, porque son 17 y 20, así que 20 minutos por cada uno. Ahora sí, abrimos el espacio a preguntas, debate, comentario. Sí, ya sé, Pablo, qué querés. Así que bueno, adelante, Pablo. Bueno, gracias. Ante todo, felicitar a las 4 compañeras y compañeros que expusieron, la verdad, muy claro, un tema súper interesante. Un saludo especial para la reciente madre que se acaba de unir, Florencia, que es integrante de nuestro grupo de investigación, y ahí la vemos participando con ese bebé hermoso que tiene ahí. Así que, bueno, gracias por acompañarnos, Florencia. Me parece muy interesante y creo que es un desafío fuerte de cómo planteamos la educación de acá en adelante. Lo otro ya lo explicaron muy claramente, que fue algo que tuvimos que navegar en aguas turbulentas y sin
sin salvavidas ni remos, y creo que en líneas generales salimos bastante a flote. En lo personal, creo que el desafío es poder profundizar en la modalidad mixta. Esto que señaló Juanjo sobre el final, y que lo vimos muy claramente en las encuestas que tuvimos en caso de político, con un primer cuatrimestre en el que participaron casi 1.500 alumnos y alumnas. La cantidad de encuestas pudimos recibir una respuesta muy, muy clarificadora, y en líneas generales el planteo coincidía en esa facilidad que otorgaba la virtualidad. Entonces yo creo que debemos avanzar en forma mixta, debemos mantener y fortalecer el espacio del aula virtual, no solamente dejando los materiales disponibles, trabajos prácticos, foros y todo eso que hemos aprendido a manejar, sino también, por lo menos lo que hemos logrado con una experiencia para nosotros muy gratificante, lo que hemos conversado en la cátedra, los encuentros virtuales sincrónicos, es decir, esa posibilidad de charlar de esto que estamos teniendo ahora, que es una presencialidad de lejos. Yo creo que eso es básico. Si a eso le podemos sumar los encuentros en la facultad, que puedan concurrir ahí y conversar, me parece que es algo muy, muy rico y que no tenemos que perder. Creo que, y acá ya entramos en un tema de política social, debemos pensar realmente en el tema del acceso a Internet. El acceso a Internet como un derecho humano, como algo que sea realmente gratuito y al que todas las personas puedan acceder, porque creo que eso es no lo que se viene, sino lo que ya vino, y que es esencial para que esto realmente sea accesible para todo el mundo. Si no, lamentablemente va a seguir siendo otro punto de exclusión, de diferenciación, del que tiene buen internet puede bajar los materiales, la otra persona no lo puede hacer, puede tener la cámara encendida o no puede tenerla encendida, el uso de datos y todo eso que conocemos y que estuvimos viviendo, me parece que exige una discusión y un avance en ese sentido. No sé qué opinan quienes expusieron, les dejo estas ideas. Bueno, no sé si arranco yo, justo me das el pie porque el planteo de Juanjo, así como una mirada un poco desde las sombras de lo que experimentamos, me pareció interesante, porque en verdad, y ahora bueno, María Julia dará su mirada también, pero me parece que nosotras, del mismo modo que Leonardo, pusimos por ahí el énfasis en las estrategias que tuvimos como docentes, como cátedra, y en algunos resultados positivos. Pero claro, todos aquellos y aquellas que abandonaron y se desgranaron no tienen esa voz en nuestro relato. Así que quizás sí, podemos ver la perspectiva de todo lo que nosotros como docentes hemos avanzado, pero sin dejar de lado esta cuestión clave. Me parece el tema del acceso a Internet gratis, que creo que fue un debate que se dio, que quedó, digamos, ahí pendiente y que no se logró, porque eso no desconozco, digamos, lo que ha sido a nivel primario y secundario, pero supongo que debe haber una pequeña o una gran tragedia allí, y que eso enfatiza y acentúa la desigualdad material, así que creo que es un debate que nos merecemos y que debería modificarse, y que sabemos que, por ejemplo, en San Luis tienen un acceso gratis a Internet, porque hoy es clave no solo en relación a la educación, sino también en relación al acceso a la información pública y las consecuencias políticas que tiene eso. Pero bueno, me parecía interesante también tener una mirada, digamos, desde los problemas de cómo se puede haber acentuado la desigualdad, que no sé si hay
desconozco si hay estudios empíricos, digamos, conclusivos que nos den una pauta de esto acá en la Argentina, en la universidad pública, supongo que sí, así que por ahí Juanjo o Leonardo, María Julia los conocen, nada más. No, yo quería agregar a lo que decía Juliana, que sí, nosotros en un momento nos compartían estudiantes las barreras materiales que encontraban, ¿no? La falta de conectividad, se trasladaban, ¿sí? Se trasladaban a un bar, a un locutorio, tenían que, incluso no tenían ni a veces conectividad en el barrio. Entonces, bueno, se plantearon muchas situaciones a las que los profesores no podíamos dar respuesta, o sea, que involucran un esfuerzo conjunto y sobre todo políticas públicas que de alguna manera derriben estas barreras para que nuestros aprendices, independientemente después cómo sea su trayectoria educativa, tengan igualdad de lugares, ¿no? Decimos, bueno, igualdad de oportunidades, pero sabemos que la igualdad de oportunidades en la educación es una falacia, si no hay igualdad de lugares, igualdad de puntos de partida. Entonces, lo que pasa es que, bueno, nosotras nos centramos en, bueno, lo que pudimos hacer con la pandemia y no hemos podido indagar el tema del desgranamiento, que en el segundo cuatrimestre, realmente a la primera evaluación se presentaron el 35% de les anotades a las comisiones. Bueno, muchos de las personas que se anotaron, quizá por una razón u otra, no sé, no cursaron en ningún momento, no se acercaron al aula, pero fue importante. También notamos una menor participación en los foros de discusión, pero eso en parte se explica porque en el segundo cuatrimestre un gran número son recursantes, entonces en un punto ya los contenidos centrales de la asignatura los conocían sobre todo en el primer bimestre. Así que eso es lo que tengo que aportar a la reflexión de Pablo y de Juliana. Yo no sé, Juanjo, si ibas a decir algo justo. Si no, yo me cuelo en la discusión. Digo, para tomar un primer disparador, partiendo de lo que planteaba Pablo, es indudable que hoy por hoy, digamos, el derecho a la conectividad va a pasar a ser considerado un derecho humano, ya, digamos, lo tenemos que tomar como tal, no solo por el sistema educativo, ¿no? Hoy pensar que no tengamos, digamos, que haya amplios sectores de la población que no tengan acceso a la conectividad es dejarlos fuera de todo un sistema. Pensemos nomás en sistemas de pagos electrónicos, ¿no? Que tenemos ahora a partir de nuestros dispositivos celulares, donde aparte nos benefician con descuentos, o sea que si las personas que no pueden tener esa conectividad además quedan afuera de todo. Pero sí, claramente a partir de los diseños que pueden sobrevenir en el sistema educativo y sobre todo en el de la educación superior. Ahora, otra cuestión para poner acento: la pandemia no generó la desigualdad en el sistema educativo, ¿no? Estamos en el continente más desigual del mundo. Creo que la descripción que hizo Pablo de los efectos de la dictadura a nivel económico, digamos, y que venimos sobrellevando luego de 4 décadas, hacen innecesario que expliquemos mucho con respecto a eso. Lo que sí desnudó una realidad que vivimos en sociedades profundamente desiguales, donde más allá de la pandemia o no, también teníamos, digamos, fuera del sistema educativo o como analfabetos funcionales a grandes capas de la población. Digo, son problemas que se agravan en la coyuntura de la pandemia, obviamente, sin duda. Ahora, no digo que sean enteramente nuevos, que también nos plantean un nuevo desafío, también. Digo,
pero algo de lo que sugirió María Julia, ¿no? Si no seguimos trabajando en políticas públicas que puedan romper esa desigualdad estructural, que hasta ahora, la verdad, no se ha tenido éxito, o por lo menos éxitos mantenidos en el tiempo, va a ser difícil. Y después sí, coincido con mucho de lo que dice Pablo, y obviamente, digamos, en esa transformación que vemos en el horizonte inmediato, en el futuro inmediato, va a haber varios de los claroscuros a los que también muy claramente se refirió Juanjo, pero insisto, en la medida en que no rompamos esa desigualdad o que no cortemos la sinergia de esa desigualdad estructural que traemos desde hace tanto tiempo, obviamente que va a ser difícil lograr, digamos, la efectivización de un derecho humano como el de la educación, que es, creo que los que estamos acá sin duda todos apuntamos, digamos. Ahora sí, Juanjo. Sí, no. La característica de nuestro sistema educativo, claramente desde los 90 hay un pasaje que se va a dar, lo dice la literatura, y la academia, no lo digo yo, solamente donde pasa de la segmentación a la fragmentación. Es decir, y esto es central y se van conformando diferentes circuitos educativos, y como nosotros podemos tener nuestros hijos o familiares, en el caso son más grandes, por lo tanto uno comparte con colegas familiares, no, mis hijos tienen Classroom, es en una institución educativa. Y en la otra institución educativa, que a veces es del mismo sistema educativo, tienen que volver al viejo modo, el problema de la conectividad. Hay un problema de dispositivos, y que nosotros lo veíamos, quienes estamos en primer año, cuando nos decían nuestros estudiantes que tenían que hacer el examen en teléfonos, en celulares, porque lo que no había son equipos en las casas. O si había un equipo en la casa, no nos olvidemos también que en el periodo de la pandemia, ese equipo a veces era utilizado en funciones laborales, realizando el cono. Hay una dificultad. Juanjo, perdón, pero las dificultades también son, las que estás contando también son tuyas ahora. Estudios que ahora daban en un momento, bueno, y viste, estas son las desigualdades del capitalismo, ¿no? Porque, digamos, se ve que el servidor Totalmente. En un hotel de cierta jerarquía no es bueno. Pero Estás dando pruebas directas de lo que estábamos planteando, la desigualdad. Vas a tener que dejar las vacaciones y retornar con nosotros. Lamentablemente es así. Gracias, Juanjo. Sí, discúlpanos. Martín, ¿tenés alguna consulta que tenés levantada la mano? Por favor. Sí, buenas tardes para todos, excelente el panel, y bueno, saludar a todos, que algunos tuve la posibilidad de compartir docencia, así que bueno. Nada, mi consulta, justo se desconectó Juan, quería consultar, y retomando lo que él decía, el tema de la reglamentación y cuál era su opinión en cuanto a esto de que no está reglamentada la educación virtual, ¿no? Y esto que surge de la educación híbrida, en cuanto a que sí pasa con el tema de la educación a distancia, ¿no? Y cuál es su opinión, ¿no? Si se debería tomar la educación a distancia y reformarla para continuar, o hacer algo nuevo y superador. A ver si se puede, si no te contesto por el chat. Mirá, los sistemas de educación a distancia están pasando por procesos de acreditación,
y me parece que esto es una cuestión central, porque es el mismo desafío que tiene el propio sistema universitario, su conjunto de instituciones públicas y privadas, que lo que debe mantener es la calidad. Los mecanismos de acreditación que justamente nos plantean esa posibilidad de ajustar en el buen sentido, es decir, como mejora, como oportunidad. Esto creo que va a pasar por un lado, y requieren de cierta regulación, a tal punto que hubo que hacer una modificación de la Ley de Educación Nacional, porque no contemplaba la enseñanza virtual para menores de 17 años. Rápidamente hubo un acuerdo, porque era la posibilidad de resolver la crisis que tenía el sistema educativo en la Argentina, es decir, nadie planteó ahí una oportunidad, no, va a tener niveles de regulación que, por otro lado, son los que requiere, por supuesto. Seguramente hoy va a haber nuevos desafíos, porque bueno, son los desafíos que tiene también la propia internacionalización del currículum, ¿no? Perdón, no era para censurarlo, Lucía. No, pero yo no fui, No. No vamos a... Perdón, Juanjo, no toqué nada, yo no sé qué pasó. Me parece que... No, pero era en esa línea, Martín, de seguramente se van a ajustar mayores niveles de dispositivos, y también será, por eso lo planteaba yo desde el futuro encuentro del CIN, es decir, cómo se va a pensar ese aula híbrida, es decir, seguramente se fortalecerán asignaciones presupuestarias para que existan streaming en diferentes aulas. ¿Por qué? Que no se tiene que dar en todos lados, porque también debemos reconocer, digamos, a veces a nosotros, los universitarios, nos cuesta hablar de nuestras propias realidades. Por eso los mecanismos de evaluación, de evaluación institucional y de acreditación de carrera nos dan cuenta, porque no todas las carreras tienen aulas masivas en tercer, cuarto y quinto año. Y acá lo digo con Martín y lo que planteó Pablo, sí se dio esto en la pandemia. Hay una vuelta de estudiantes que la posibilidad de salir de trabajar y ir a su casa hizo que varios estudiantes cursaran mayor cantidad de asignaturas en tercer y cuarto año, o algunos retomaran estudios. Esto se empieza a ver en los periodos de altas que se han dado. Por ahí como hay un fuerte en los dos primeros cuatrimestres, hay otro entrenamiento que se da entre tercer y cuarto año, ¿no? Que tiene que ver con las historias de vida, ¿no? Y bueno, el formato de salir de trabajar, poder irte a tu casa, le da oportunidad No, Juanjo. a las compañeras que pueden, hay instituciones privadas que sigan. Estamos teniendo problemas, lamentablemente, Juanjo. Te perdemos. Pero tarde, cuando hablamos. Sí. Juanjo, ¿nos escuchás? Sí. No es que te queremos censurar, pero el internet del lugar donde estás no te está ayudando. No, está bien. No, le escribo una aclaración a Martín por el chat, ya me parece que está. Igual Juanjo Saldado, perfecto, impecable la idea. Bueno, ¿alguna consulta, aporte? Bueno, con esto, Pablo, ¿querías decir algo? No, felicitar a todas las expositoras, nada en particular, pedir un aplauso. Muchas gracias a los 4 expositores y también a los presentes. Bueno, con este panel damos por finalizada las jornadas del día de hoy, pero los invitamos a todos mañana a las 9 de la mañana, que va a estar, ya les leo el nombre del panel, aportes del personal universitario de la Universidad Nacional del Mar del Plata para pensar la universidad.
a las 9 de la mañana del día jueves 11. Así que, bueno, con esto los saludo, muchísimas gracias otra vez, y que tengan buenas tardes. Alfonsina, Saludos, es cuídense. mañana la que estará Muchas gracias. liderando el panel de la mañana, así que Que anden mucha bien. suerte, Alfon. Nos vemos mañana. Saludos a todos y todas. Saludos. Chau, chau. Gracias.